Este viejito se murió. Y este viejito es un burgués poderoso. Con 96 años fundó una fábrica de 80 millones y pico de dólares. Cuando vio que se iba a morir, dijo a los hijos, no vayan a parar la fábrica por duelo. Veo que usted no criminaliza a los empresarios como a veces hace desde sectores de la izquierda. No, gente como esta resuelve el problema. Que yo no tengo ni capacidad ni fuerza para poderlos resolver. Si algún día hay fuerzas que los pueden suplantar con ventaja, vamos arriba. Pero si no, vas para atrás. Yo soy socialista, pero no quiero ser bobo. Porque si después, por querer repartir, exprimo demasiado, tengo menos para repartir. Hay enfermedades que son inteligentes. La sífilis nunca mata a la víctima. Porque si mata a la víctima no tiene que vivir. Entonces que trabaje el capitalista, él va a hacer plata. Pero yo le tengo que cobrar impuestos para repartir. ¿Está haciendo un paralelismo entre el capitalismo y la sífilis? Ambas son enfermedades. La sífilis es evitable. El capitalismo por ahora no es evitable. Hay que funcionar con él. No ser bobos, mis queridos telepensantes. Adivinen quién más aprendió la lección que el bobo de Allende no supo y que Mujica sí sabe. Daniel Jadue, pues. No hay que Daniel Jadue, miren, cuando dicen Ramón López, ¿no? Que es quien representa la parte económica del programa de Jadue, dice, no hay olas estatizadoras ni de expropiación. Asesor económico de Jadue desmiente caricaturas del programa de gobierno. Entonces todos los que creen que Jadue no es tan terrible, aplauso de foca. A ver, analicemos un poco las palabras de Mujica. ¿Quién es la sífilis? La sífilis no es el capitalismo. El capitalismo es el órgano, el cuerpo del intercambio libre de los bienes que permite el mejor tipo de vida que haya experimentado el ser humano en la historia de la humanidad. Por eso es que el socialismo no lo puede reemplazar. Y Mujica no es bobo. Lo único que sí, como siempre lo hace la gente izquierda, tuerce su argumento cuando está hablando, ¿no es cierto?, de que hay enfermedades que son inteligentes, porque no asfixian el cuerpo del que se nutren, ¿no? Entonces, en lugar de decir nosotros los socialistas somos la enfermedad y los capitalistas son el cuerpo del que nos nutrimos, y seamos una enfermedad inteligente, que hacia allá iba todo el argumento, ¿no es cierto? Lo que él termina dando vuelta diciendo que ella no se sostiene lógicamente, como siempre pasa con esta gente, es que el capitalista es la enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿el capitalista vive del socialista? No, no es así. De hecho, aplauso de foca para quienes encuentran que no, que el país no está tan mal, que si sale Jadue, igual ningún problema. Jadue aprendió lo mismo que Mujica. Lo que hemos visto en estas columnas que nos devuelven al pasado, Allende y los suyos no sabían. Lo que aprendieron también los chinos, ¿cierto? Además de que en China las condiciones laborales son tan paupérrimas para los trabajadores que a los capitalistas les conviene tener sus inversiones en China y no en el resto del mundo. Por eso China se ha transformado en la potencia que se ha transformado. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con usted, señor empresario, que tiene su empresa en Chile? No lo van a expropiar. Qué bueno, qué alivio, ¿no? Solamente lo van a obligar con una cantidad de impuestos que comienza con el 30% del reparto de las utilidades anuales entre las y los trabajadores. Ay, Dios mío. Bueno, ese era un bonus track, porque en realidad lo que vamos a hablar hoy día es de cómo paso a paso y lentamente Chile justamente lo que pierde es su soberanía. Su soberanía frente a lo que fueron los tentáculos de la Unión Soviética. Y muchos han chillado la gente de izquierda por la intervención norteamericana en Chile. No lo hicieron, eso sí, cuando la intervención norteamericana promovía la reforma agraria. Ahí no lo hicieron. No, solamente chillan cuando va en contra de sus intereses, evidentemente.
Y esto es lo que, mis queridos telepensantes, parte importante de las personas bien intencionadas no quiere ver. No quiere creer que haya gente tan mal intencionada como es esa izquierda de vocación totalitaria, que todo lo tergiversa y todo lo adecúa a sus intereses. Son de un egoísmo y de un narcisismo absolutamente desbocado y no existe ni un rasgo, por mínimo que sea, de una consideración del bien que no sea el propio. No existe el bien común en su imaginario. Eso es lo que hay que entender. Entonces, fíjense, para que retomemos nuestra vuelta al pasado. ¿En la ley de control de armas entra en acción? ¿Les suena algo parecido a lo que está pasando ahora? 20 de noviembre. Hoy venció el plazo dispuesto por la ley número 17.798 de control de armas para que los particulares entreguen a las guarniciones militares o a las comandancias de carabineros respectivas el siguiente armamento que obre en su poder. Ahí lo detalla y después dice: de norte a sur del país no se ha conocido un solo caso de acatamiento a este llamado, pese a que se sabe con certeza que grupos paramilitares, también sancionados por la ley 17.798 como el dispositivo de seguridad del presidente de la República, GAP, poseen armamentos de ese calibre y lo han utilizado en numerosas oportunidades. Cuando es curioso, ¿no? Porque es el mismo fenómeno. Cuando empiezan a arreciar la violencia de la corruptela guiada por el narcotráfico, lo que tampoco estuvo del todo ausente bajo el régimen de Allende, por lo que me han venido a contar algunos telepensantes. Bueno, lo que hacen los gobiernos es desarmar a los civiles para que no se puedan defender. ¿Sí? Noviembre 21, entonces, ya se habla de que definitivamente se traiciona a los campesinos porque no se les entregan las tierras que se les prometieron, y es más, las tierras permanecen en manos de los operadores del gobierno, que tienen el poder estatal. Ese mismo Estado al que parte de la derecha le dio hoy día el poder de entrometerse en nuestros hogares, en nuestras familias. Ese Estado y esos operadores políticos que hoy día van a reemplazarlo a usted como padre, a usted como madre frente a sus hijos. Ese Estado que no cuenta con ningún caso de niños que hayan salido adelante y que hoy día puedan decir: yo pasé por el Sename y estoy orgulloso del Estado de Chile, de cómo me amparó y me ayudó a salir adelante. No existe ni un solo testimonio en esa dirección. A ese Estado, ciertos parlamentarios de derecha le acaban de dar el poder, lo mismo que lo tenían en esta época. El poder de que usted no pueda prohibirle a su hijo ir a manifestaciones violentas cuando no existen las manifestaciones pacíficas. Es un día triste para la derecha de este país. Es un día triste. Bueno, volvamos a nuestro pasado. El 21 de noviembre, Jacques Chonchol, que era el ministro de Agricultura, abandona el país para presidir la delegación chilena ante una reunión de la FAO en Roma. Ahí se encontró con el diputado Domingo Godoy del Partido Nacional, quien reconoció que cuando este gobierno recibió a Chile, tenía una importación de 120 millones de dólares en alimentos. 2 años después lo llevó a 400 millones de dólares de importación en alimentos. La destrucción total del aparato productivo. Lo que Mujica y Jadwe saben que no tienen que hacer, pero sí tienen que habitar ese aparato productivo, como lo hace la sífilis con el cuerpo, que es su huésped, ¿no es cierto? ¿Y usted se va a dejar esclavizar? ¿Usted le va a seguir poniendo plata y va a seguir viendo los programas en los que es invitada gente como esta? ¿Vamos a seguir en silencio? Mientras habla un people meter que nadie sabe dónde está y mide un rating que nadie sabe lo que mide y a quién mide. El mismo 21 de noviembre
de 1972, mineros de la Confederación Nacional de Autobuses y Taxibuses denunciaron que la creación de Enara, Empresa Nacional de Repuestos Automotrices, no soluciona sus problemas de neumáticos y otros implementos indispensables, habiéndose transformado en un organismo burocrático, monopolizador de los escasos repuestos que hay en el país, con un alto costo de funcionamiento y en un aliciente más para la proliferación del mercado negro. 22 de noviembre, bueno, esto ya lo habíamos dicho en la columna pasada, el Vaticano, a través de la organización católica Cáritas, donó a Chile una partida de 2.800.000 toneladas de harina para paliar la deficiencia de abastecimiento de pan blanco que afecta en estos días a la población de ese país. Ese mismo día, el senador demócrata cristiano José Musalem hizo un extenso análisis económico del país, diciendo que el espectáculo que Chile ha dado en los últimos 2 años difícilmente tiene parangón en otras partes del mundo. Todos los días hay periodistas extranjeros filmando y tomando notas sobre el experimento chileno. ¿Le suena? La señora de la ONU hablando de que se estaba experimentando con nosotros en la implementación de la Agenda 2030, cuyo principal objetivo es reducir la pobreza. ¿Por qué vienen al país más rico de Latinoamérica a implementar una agenda que tiene por principal objetivo reducir la pobreza? Todos los días hay periodistas extranjeros filmando y tomando notas sobre el experimento chileno, todos embobados observando cómo un país se ha destruido en 2 años. 23 de noviembre, la Cámara de Diputados rechazó el permiso constitucional al ministro del Trabajo, Luis Figueroa, para ausentarse por más de 10 días del país, integrando la comitiva del presidente Allende en su viaje por México, Estados Unidos, Unión Soviética y Cuba, porque ese secretario de Estado estuvo al frente de las represalias, de la persecución, del sectarismo y de todo tipo de actuaciones contra los empleados obreros que adhirieron al paro de octubre, porque dicho funcionario es responsable, además de aceptar los abusivos tribunales populares creados en las empresas para impedir que reingresen a sus labores los empleados y obreros que participaron en ese movimiento huelquístico nacional. 23 de noviembre, el Mercurio reprodujo un artículo del periodista francés Raymond Cartier, aparecido en la revista Paris Match, en el cual analiza la situación chilena a la luz del marxismo internacional. Dice Cartier en sus párrafos más relevantes: el matrimonio entre marxismo y hambre es uno de los fenómenos más constantes del mundo contemporáneo. En los periodos más normales, las democracias llamadas populares son países de un nivel alimenticio indigente, de entradas mediocres y tan mal distribuidas que la elección no existe para el consumidor. El marxismo paternalista de Salvador Allende no escapó a esta ley. Allende lo reconoce. En Valdivia anunció el establecimiento de una economía de guerra. Europa sabe por demás lo que significa la economía de guerra. Es el racionamiento suavizado para los poderosos mediante distribuciones de privilegio, y para los ricos gracias al triunfo clandestino de la economía liberal que es el mercado negro. El caos económico se agrava. Estremecimientos premonitorios de guerra civil recorren el país. La extrema izquierda reclama la verdadera revolución, aquella que no retrocede ante un charco de sangre. Allende juró que no sería Kerensky, pero Kerensky fue Kerensky sin quererlo. 24 de noviembre, la Cámara Central de Comercio acordó expresar al señor ministro del Interior General, Carlos Prats, que pese a sus leales, continuados y enérgicos esfuerzos para dejar sin efecto las represalias del paro de octubre y llevar a la práctica las soluciones prometidas, la actitud de altos funcionarios y dirigentes políticos está impidiendo sus nobles propósitos y que las medidas discriminatorias siguen en aumento. Para esa gente exonerada, para esa gente no hubo ninguna reparación, ¿no es cierto? ¿A cuántos líderes de la izquierda de la época hemos oído pidiendo perdón? Es que no conocen la culpa. Por eso es que es imposible que la izquierda con vocación totalitaria tenga alguna ética o alguna moral que no sea la de los privilegios de los cerdos. Así de simple. Y el que crea en las buenas intenciones, entonces es culpable, o responsable al menos, de no querer ver la realidad.
27 de noviembre. Nuevos formularios y nuevas instrucciones puestos en vigencia por el Servicio de Impuestos Internos transformaron en verdadera odisea el solo hecho de pensar en viajar, tanto para los chilenos como para los extranjeros residentes en nuestro país. Uno de los documentos más engorrosos es el 141, en el cual el presunto viajero debe, entre otras cosas, individualizar a su fiador. A través del formulario 131 habrá a su vez declarado que su solvencia económica es igual o superior a la del viajero y se habrá comprometido a no abandonar el país mientras el contribuyente que viaja permanezca afuera. Así el aval se transforma literalmente en un rehén. ¿Qué tal? Las libertades bajo el régimen de Allende. Se parece, el actual gobierno se parece más al régimen de Allende que a los 17 años de dictadura que vinieron después. 27 de noviembre, el ministro de Hacienda, Orlando Millas, se mostró intransigente con los interventores del gobierno durante el pleno del Partido Comunista. Hizo acusaciones como estas: no se inquieten por la inflación, no se inquietan por la inflación, desdeñan la batalla de la producción, tratan de evadirse de la realidad soñando con enfrentamientos quiméricos. Hay también algunos que se erigen como caudillos personalistas, hacen competencia reivindicacionista a los dirigentes sindicales y han imitado la dolosa y torpe teoría de que la única fuente de saneamiento de las finanzas de las fábricas dirigidas por ellos estaría en las alzas de precios y que la única posibilidad de elevar la producción residiría en contratar más personal y elevar las remuneraciones sin tasa ni medida. ¿Se entiende? Es como cuando Jadwe habla de cuánto trabajan los alemanes y cuánto trabajan los chilenos. Como si la productividad y el capital humano de cada quien no fueran el factor realmente relevante de la cantidad de horas trabajadas y por lo tanto el nivel que aporta cada sujeto con su trabajo a la economía en total. Bueno, acá en definitiva lo que pasa cuando ya los cerdos están en el poder es que, bueno, de lo que se trata es que si quieren que seamos más productivos, metamos más gente a trabajar, pues. Y si queremos que la empresa le vaya mejor, subamos los precios. Pero sí es súper simple. ¿Y de quién es responsabilidad de que la gente sea así ignorante? ¿Quién tiene la responsabilidad de que la gente sea así de ignorante? La clase política. Y si hay algo por lo que yo podría decir que haría una crítica muy fuerte a los 30 años de los gobiernos de la Concertación, además de la falta de oxígeno democrático al interior de los partidos políticos que generó lazos nefastos entre el poder político y económico, es la falta de preocupación que tuvieron por una buena educación en términos de calidad, no de cantidad. No se trataba de dejar a todos los niños de Chile encerrados en jornada escolar completa. Eso era inicialmente para las madres que necesitaban dejar a sus hijos en establecimientos escolares permanentemente y poder ir a trabajar tranquilas. Nos encerraron a todos los niños, sin infancia, llegando luego a hacer tareas. Eso no existía antes. Y eso no mejoró la calidad de la educación. Y hasta el día de hoy la gente cree que Jadwe puede lograrlo, que lo puede hacer. Que nosotros podemos llegar a tener esos niveles de recaudación que hablaba, no me acuerdo si de Suiza o de Ecuador, de Suecia, que por lo demás nunca fueron tales. Y la gente le sigue creyendo. Y hasta que no salen periodistas como con la actitud que tuvieron del Río y Santa María, la gente le sigue creyendo. 1 de diciembre de 1972. El poder femenino, nacido en la mundialmente famosa Marcha de las Cacerolas Vacías, conmemoró el primer aniversario de este acontecimiento, en que las mujeres chilenas fueron por primera vez multitudinariamente insultadas, vejadas y golpeadas por bandas de la Unidad Popular. Ahora el marxismo es feminista. Ya. Y sufrieron una represión policial violenta ordenada por el gobierno. En esta conmemoración, miles de mujeres rindieron homenaje a la bandera de Chile en el Teatro Caupolicán y amenazaron a las autoridades marxistas con lemas vociferados y redoble de cacerolas. Ese mismo día, los ministros civiles del gabinete
Dice, le están mintiendo a los militares, declararon dirigentes gremiales de empresas donde aún se aplican represalias por el paro de octubre. Entre los transportistas, por ejemplo, hay 7.000 casos de sancionados. El presidente del Sindicato de Ingenieros de Chilectra, Juan Ibacache, contó que a los profesionales se les aplica la política de traslado al patio de los elefantes. No se les da trabajo para presionarlos psicológicamente, llegando al extremo de quitarles sus escritorios y los útiles para que no puedan trabajar. 2 de diciembre, la situación política, económica, social y cultural del país no puede ser peor, dijo el presidente del Partido por la Democracia Cristiana, Renan Fuentealba, al rendir su cuenta ante el Consejo Nacional Ampliado de la Democracia Cristiana. El parlamentario continuó su diagnóstico diciendo: hay una tendencia cada vez más acentuada hacia el totalitarismo y el burocratismo de algunos funcionarios incompetentes e incapaces, cuando no inmorales. El burocratismo es la herramienta esencial para atentar en contra de la dignidad de las personas. Cuando una otra persona, por tener poder, por ser burócrata, trata a un ciudadano para el que supuestamente trabaja como un desigual, inferior. Esa es la peor estructura que existe para que un ciudadano se autoperciba viviendo en una condición de dignidad. Y el burocratismo no lo va a resolver ningún partido que no se haya propuesto limitar claramente el tamaño del Estado. Y en la socialdemocracia de la derecha esa propuesta no existe. 3 de diciembre, los municipios del país corren peligro de desaparecer a raíz de la mala política del gobierno. Este les debe, entre otras cosas, $700.000, denunció Juan Poblete Alay, presidente de la Confederación Nacional de Municipalidades, cuyos regidores se reunirán en un Congreso Nacional para defender uno de los más sólidos baluartes de nuestra democracia, según Poblete. 7 de diciembre, el presidente Allende, abocado de lleno a su visita a Moscú y a sus conversaciones con el secretario general del Partido Comunista Leonid Brezhnev, el primer ministro Alexei Kosygin y el presidente Nikolai Podgorny, declaró haber llegado a una completa identidad de puntos de vista con esos jerarcas. Eso es lo que dijo Allende. Luego, en una intervención de 20 minutos de duración, declaró públicamente que a la Unión Soviética la llamamos, adivine, nuestro hermano mayor, y que no estamos solos. Kosygin, horas después, le contestó en un brindis: estaremos siempre con ustedes. Rápido lo abandonaron a Allende porque se dieron cuenta que era un burgués que no tenía ninguna posibilidad de avanzar una revolución decente. 8 de diciembre, Eduardo Clavel, diputado del Partido de Izquierda Radical, denunció que en el mineral de Chuquicamata se ha contratado a 1.680 personas en lo que va del gobierno de Allende. Por eso aquí vamos nacionalizando, vamos estatizando, vamos creando más empresas. Así metemos a toda la parentela, ¿no es cierto? Como decía un vecino de Las Condes, a los AFP, los amigos, familiares y parientes. Por su parte, Víctor García, senador nacional, expresó: lo que más me importa es que la Unión Soviética ha prometido apoyo político y económico para cumplir el programa de la Unidad Popular. O sea, esto no es intervención. Realmente, de verdad, en serio. Que uno ya no sabe en qué términos referirse para no perder la paciencia. Cuando sale el ridículo de Jadwe, el payaso comunista que está promoviendo el totalitarismo capitalista, comillas, cuando sale ese señor diciendo que son las Fuerzas Armadas las que traicionaron a la patria, y nadie le dice nada. Y todavía hay empresarios que, como decía Lenin, ellos nos darán la soga con la que los colgaremos del cuello. ¿Que están preparando su soga? No, si no hay nada que hacer. Cuando el ser humano quiere destruirse, nada se lo va a impedir, nada. Bueno, volvamos a nuestro Eduardo Cerda, vicepresidente de la Democracia Cristiana, que en la Cámara de Diputados, vicepresidente de sede de la Cámara de Diputados, que junto con Víctor García, senador nacional, expresaron
Lo que más me importa es que la Unión Soviética ha prometido apoyo político y económico para cumplir el programa de la Unidad Popular. Si esto no se llama intervención en los asuntos internos de un país, no sé qué puede llamarse intervención. Hemos perdido por completo la noción de las palabras. Para variar, ¿se han dado cuenta lo que pasó con el programa, con la reacción de la gente de izquierda? Creo que Carmen Hertz dijo que a TVN, a Televisión Nacional, había que democratizarlo. Claro, para ellos para ellos la democracia es estar ellos en el poder, sentirse ellos la encarnación del pueblo y por lo tanto dictaminarle al pueblo lo que tiene que hacer porque ellos son la encarnación del pueblo, entonces no hay ninguna contradicción. Eso es para ellos la democracia. Por eso ellos tuercen todas las palabras. Lo primero que uno debería hacer en un debate con gente de izquierda con vocación totalitaria es decir, a ver, pero tú lo que estás entendiendo por democracia es que tú eres el pueblo, la encarnación del pueblo, y que lo que tú dices no tiene ninguna contradicción con ningún individuo que forme parte del pueblo de Chile, porque tú eres la encarnación del pueblo y te van a decir sí. Porque no te pueden decir que son las elecciones periódicas, donde no se roban los votos, donde se respetan las instituciones republicanas, porque resulta que todo eso es parte de la superestructura diseñada por los burgueses para aplastar al pueblo. Entonces hay que saltar la superestructura. Entonces cuando a uno le digan que ellos son los que encarnan la voz del pueblo, porque son de un narcisismo mesiánico, pero comparable solamente a los grandes líderes religiosos que nadie recuerda, entonces ahí uno les puede decir, bueno, ¿y qué pasó con ese pueblo que solamente un 5% de la gente vota por ti? En la academia también, o sea, en la academia ninguno de los candidatos supera el 15-16%. Y de repente aparece uno más alto dependiendo de cuánto espectáculo hubo en la semana en los matinales en torno a ese candidato. Pero ya vimos que Giles no era más que un producto mediático, ¿no es cierto? Diciembre 12. Yo los comprendo, compañeros, estoy con ustedes. Habría que asaltar los tribunales y masacrar a todos esos viejos momios. Sin embargo, hay que mantener la institucionalidad del Poder Judicial. Fue la admonición del intendente de Santiago, Jaime Faivovich, a una turba del Frente de Poblaciones Revolucionario. El comandante Mickey, que dirigía esa turba, luego de presentar su pliego de peticiones en el que figura el esclarecimiento total de los hechos de Lo Hermida, dijo: hay negligencia de todo orden en el gobierno y no le vamos a hacer el juego. Reclamamos nuestro derecho de justicia y exigimos que se remueva a los culpables. Esperaremos hasta las 18 horas solamente y si no hay arreglo ya hemos ordenado a todos los pobladores de los campamentos que bajen a la moneda. Es que eso es lo que hay que entender acá, que al final la oclocracia es inevitable. Como dijo Pamela Giles, un gobierno de la primera línea es inevitable. Bueno, vamos terminando. 13 de diciembre empezamos a ver la verdadera cara del general Prats. El presidente Allende, hablando en el acto de despedida de su visita a Cuba, agradeció emocionadamente, abre la cita, o comillas, palabras de Allende en el fondo, a eso quiero ir, la proposición de Fidel Castro de que el pueblo cubano se arranque un pedazo de pan para entregarlo a mi pueblo. En realidad se trataba de azúcar. El primer ministro cubano instó a sus compatriotas a una reducción voluntaria del consumo de azúcar para regalarle a Chile 40.000 toneladas anuales. ¿Qué les parece? Los cubanos que se mueren de hambre. Gran solidaridad, mientras estos señores fumaban puros, hacían tiro al blanco, se juntaban con nenas y tenían sus fiestongas. Y el señor Fidel Castro fue uno de los hombres más ricos del mundo. Pero ustedes conocen gente que sigue creyendo que son buena gente, como la UNESCO, que le hizo un homenaje al Che Guevara, a un hombre que anhelaba ver correr la sangre de campesinos, de homosexuales, de todos los que considerara sus enemigos. Y tuvimos ahora un homenaje a ese señor. Oigan, es que yo les digo una cosa, si nosotros no creamos una red de resistencia permanente para el avance de estas ideas, no va a haber futuro para nadie, ¿eh? Así es que vamos poniéndonos las pilas, yo creo.
¿sí? Con lo de la autonomía progresiva y las garantías de la niñez, hoy día ya... Aquí no va a sobrevivir nadie, entiéndanlo bien. Y eso en parte importante es por la ignorancia y por la falta de educación. Así es que pongámonos las pilas, se pueden hacer cosas. 13 de diciembre, pese a que un documento del gobierno fechado el 5 de noviembre e interpretado por los gremios como palabra de honor gubernamental, a cambio de la cual se puso fin al paro de octubre, rubricó que las juntas de abastecimiento y precio JAP carecen de facultades para asumir el papel de los comerciantes, estos organismos siguen adelante suplantando el comercio establecido. Se las acusa también de ser un foco permanente de suministros para el mercado negro y de actuar con graves discriminaciones de carácter político en la distribución de mercaderías, ya que en su mayoría están integradas por personeros del Partido Comunista. Ante esta situación, por orden del vicepresidente de la República, general Carlos Prats, el ministro del Interior subrogante José Toá reiteró públicamente la prohibición a las JAP de interferir en las actividades del comercio. 16 de diciembre, el senador de C, José Musalem, denunció lo siguiente: en los próximos meses el país vivirá un cohecho disfrazado porque la Unión Soviética enviará a Chile $35 millones en alimento para aumentar las posibilidades electorales de la Unidad Popular en los comicios parlamentarios de marzo. Ahí ustedes se dan cuenta cómo empiezan a funcionar todas estas políticas de bonos, ¿no es cierto?, de compra de votos, y la gente inocente y muerta de hambre y con dificultades que deja comprar que vende su voto. Así es como esta gente gana también. 18 de diciembre, somos pueblo y no gente de segunda clase. ¿Creen que porque somos modestos, porque no tenemos gran cultura, nos pueden atropellar? Afirmó y preguntó Santiago Fajardo, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Ferias Libres, Ambulantes y la Federación Nacional de Comerciantes y Estacionados de Chile, organismo que integra 125.000 afiliados en todo el país ante una multitudinaria manifestación de feriantes realizada en el Teatro Caupolicán. Luego de fustigar duramente a los mandos medios del gobierno y a la JAP, Fajardo continuó: somos trabajadores que luchamos en la calle para ganar el sustento para nosotros y nuestras familias. Sin embargo, esto parecen no comprenderlo los revolucionarios de bolsillo, los revolucionarios de café, que nada saben de nuestras luchas, de las luchas del verdadero pueblo, el que ellos encarnan. Claro, el señor Jadwe tiene 5 propiedades, ¿no es cierto? Vaya, que le molesta la propiedad privada, pero por Dios. Entiendan, no existe moral, no hay culpa. Viven felices con sus contradicciones. No les molesta borrar con el codo lo que escribieron con la mano. Así funcionan. Diciembre 19, el déficit fiscal pasará de 12.000 millones de escudos en 1971 a 50.000. De 12.000 a 50.000 millones en 1973. Recursos todos que han sido irresponsablemente dilapidados y puestos al servicio del totalitarismo y apetito de los hombres nuevos. La escasez es hija legítima de la gestión económica del gobierno del señor Allende, dijo el senador del PIR, Alberto Baltra, y de no rectificar el gobierno su desastrosa gestión, la escasez de hoy se convertirá en hambruna del mañana. 27 de diciembre. Un gobierno responsable, cualquiera que éste sea, no puede en esta nación aceptar que se vuelva a producir un paro de las características que tuvo la huelga de octubre. Ello significaría incuestionablemente lanzar al país a la guerra civil. A la guerra civil, aseguró el general Carlos Prats. Guerra civil, ¿se entiende? No, pero acá no estábamos todos súper bien. Íbamos pero súper democráticamente, con empanadita y vino tinto, caminando por el socialismo, hacia el socialismo elegido por todos. Eso es lo que les enseñan a los jóvenes hoy día. No, estábamos al borde de una guerra civil, fines de 1972. Dicho textual por el general Carlos Prats. Ministro del Interior, eso lo dijo en el Senado, luego que Renan Fuentealba, presidente de la Democracia Cristiana, enumeró extensamente las represalias de que han sido objeto en organismos públicos los funcionarios que participaron en el paro gremial que a nivel nacional contó con la adhesión de 45 gremios.
El senador nacional Francisco Bulnes intervino en esa misma sesión diciendo: comprendo que la misión que están cumpliendo los representantes de las Fuerzas Armadas y principalmente el general Carlos Prats aquí presente es muy difícil, pero si esa misión que ellos mismos se trazaron es imposible de cumplir, no estoy hablando a nombre de mi partido, preferiría que los representantes de las Fuerzas Armadas no continuaran en el ministerio. Hay que evitar que una parte de los chilenos, como va ocurriendo poco a poco, llegue a pensar que las Fuerzas Armadas se han constituido en un elemento más de la unidad popular, que han ido con buen propósito a servir de árbitros, a establecer la paz social, pero que en la práctica, tal vez por la imposibilidad de desenvolverse, se están identificando con los planes y maneras de actuar de un gobierno netamente partidista y más que partidista, sectario. No sería en absoluto conveniente para el país que las Fuerzas Armadas parecieran identificadas con esta corriente política. El general Prats insistió: nosotros somos apolíticos, somos profesionales, estamos colaborando con el presidente de la República en la tarea nacional. 28 de diciembre, entonces, vamos a ver si es que el señor Prats era coherente. Por 75 votos contra 42, la Cámara de Diputados acordó suspender de su cargo al ministro de Hacienda Orlando Millas por ser el principal responsable de las represalias adoptadas contra los trabajadores que adhirieron al paro nacional de octubre. En la lista de cargos específicos contra Millas figura el de imponer trabas a los ciudadanos que desean viajar al exterior. El acusador Mario Arnelo manifestó que con la acusación contra Millas se quiere evitar la nefasta acción del gobierno que hace uso y abuso de métodos contrarios a nuestro ordenamiento jurídico. 28 de diciembre, el mismo día, el presidente Allende entonces nombra ministro de Economía al mismo suspendido Orlando Millas. Y Fernando Flores entonces pasó a ser el ministro de Hacienda. Finalmente, 29 de diciembre, el Partido Nacional enunció expresión... espérense un poco. Claro. Se pretende retornar, dice Allende, respecto de que sus ministros eran constantemente, ¿no es cierto?, censurados, a las prácticas de un parlamentarismo estéril. Ojalá lo hubieran escuchado eso los parlamentarios de hoy día, ¿no? Esta es la séptima acusación que se formula contra un ministro del gobierno popular, lo que revela la medida en que se ha hecho escarnio de las normas constitucionales. El ministro del Interior, Carlos Prats, ahora sí, dijo lo siguiente: yo creo que la defensa del ministro Orlando Millas demostró claramente que esa acusación carecía de todo fundamento constitucional y legal. El diputado nacional Gustavo Lorca denunció: el señor Allende se ha valido del subterfugio de nombrar nuevamente al ministro destituido, tras el abuso del poder y el escarnio de la ley. 29 de diciembre, entonces, el Partido Nacional enjuició las expresiones vertidas por el general Carlos Prats, ministro del Interior, declarando públicamente lo siguiente: el ministro del Interior, jefe político del gabinete, ha declarado que la acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, acogida por la Cámara de Diputados, carece de fundamento legal. Esta declaración es absolutamente inaceptable porque ella significa emitir juicios condenatorios acerca de una decisión de una rama del Parlamento adoptada en uso de sus exclusivas facultades constitucionales. Si el Senado acogiera la acusación y por tanto destituyera de su cargo al ministro inculpado, significaría además que el señor ministro del Interior y comandante en jefe del Ejército se habría colocado en abierta oposición no solo a una rama del Congreso, sino contra una resolución de un poder del Estado. Debe recordarse que la incorporación del señor Prats y otros representantes de las Fuerzas Armadas al gabinete fue recibida con beneplácito por la inmensa mayoría de la opinión pública, en el entendido de que ello significaría un freno a los desbordes, ilegalidades y atropellos del gobierno marxista, que fueron causa de la enérgica protesta colectiva de octubre último. Esa misma opinión pública debe sentirse hoy decepcionada al ver al mismo señor Prats surgir innecesariamente en defensa de un ministro comunista, inculpado por la Cámara de Diputados por graves infracciones legales. Pensamos que el señor ministro del Interior no ha meditado palabras tan graves y comprometedoras. Lamentable episodio que pone de relieve la necesidad de analizar responsablemente la conveniencia de que las Fuerzas Armadas de Chile participen en el gobierno si sus personeros no guardan la debida independencia frente a la presión de los elementos marxistas que insisten en mantener los procedimientos viciosos que hicieron necesaria la reestructuración del gabinete.
Bueno, mis queridos telepensantes, así va hablando la historia por sí misma, esa historia que nadie conoce, y bueno, tenemos que tenerla hoy día más que nunca a la vista, porque la corrupción, la burocratización, el asambleísmo desde la Convención Constituyente, parte de sus miembros elegía una parte importante, 87 de ellos, son realmente preocupantes. Les recomiendo una columna de Carlos Peña que salió el miércoles en el Cuerpo C, hablando del tercer estado. Démonos cuenta, realmente lo que importa está ahí. Y tratemos de ejercer algún tipo de presión para que el presidente de la República vete aquellos artículos que atentan en contra de la integridad de la familia de los chilenos. Eso, tenemos hartas cosas por las que unirnos. Les deseo un muy buen fin de semana. Que estén muy bien.